Bueno, pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, ahí en tu lugar donde quiera que estés. Acompáñame cerrando tus ojos y dile juntamente conmigo: Señor, te doy gracias en esta tarde-noche, porque estamos con bien, porque podemos a distancia, Señor, poder reunirnos para poder estudiar tu palabra, para no dejar nuestro estudio, Señor. Y te pedimos que en esta hora seas tú hablándonos por medio de tu Espíritu Santo, edificándonos con este mensaje, Señor. Te pedimos que tú quites todo estorbo del medio, Padre, todo aquello que puede estarse interponiendo, ya sea en el ambiente físico, espiritual, emocional, entre tu palabra y nosotros, cualquier distracción, cualquier, Padre, malestar, cualquier situación, en cualquier área, te pedimos que sea quitada del medio y que la única influencia ejercida sobre nuestras vidas sea la tuya, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues buenas noches a todos, aunque mi esposa me confirmó ya que estaba la grabación. No la veo yo aquí, ahí está, ya está apareciendo que estamos transmitiendo, así que les damos nuevamente la bienvenida. Ya no sé ni qué número de miércoles es que llevamos transmitiendo nuestro estudio de Romanos a distancia. En la semana les comentaba en el grupo de WhatsApp que tenemos de este estudio en Santa Fe, porque les cuento a aquellos que apenas se han integrado a través de esta cuarentena a este estudio cada semana. Pues que este estudio antes de la cuarentena yo lo compartía todos los miércoles a las 8 de la mañana en Vida Nueva para el Mundo Santa Fe. Transmitíamos desde el Hotel Camino Real y desde que iniciamos Romanos justamente comencé a transmitirlo en vivo. Y esto es para que aquellos que en verdad no podían ir lo pudieran escuchar, y veíamos siempre las personas que estaban conectadas en vivo y pues bueno, eran mucho más que los que estaban tomando el estudio presencialmente. Así que a modo de broma les dije muchas veces: no, ¿saben qué, hermanos? Ya mejor voy a transmitir tirado desde mi cama, voy a ponerme el tripié y desde ahí les voy a compartir, porque veo que es más la gente que lo ve a través de internet que los que vienen. Y pues bueno, no fue profecía, pero por andar de payaso resulta que se cumplió. Y no estoy tirado desde la cama, pero sí desde casa transmitiendo. Así que bienvenidos, vamos a continuar viendo la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada. Y ahí en tu casa te invito a que me acompañes abriendo tu Biblia en Romanos capítulo 1. Estamos transmitiendo aquí desde el gimnasio, no, perdón, desde la escuela de mi hija, no, perdón, quise decir desde la iglesia, no, desde la casa de un servidor. Me confundo porque ahora este lugar es todos los lugares que te dije anteriormente. Aquí es el auditorio de la iglesia, aquí es la escuela de mi hija, aquí es el gimnasio, aquí es la casa. Nos vamos de vacaciones a la sala también, y yo sé que muchos se sienten identificados y saben de lo que estamos hablando. Ya ojalá que esto pase pronto, porque ya les extrañamos mucho. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 19, es lo que empezamos a estudiar la semana pasada. Dice: por lo cual, mis hermanos, no estoy en Santiago, con razón, no me daba, dije, esto está mal, fue el diablo que me cambió aquí el separador. Y ahora sí, ahí estamos en Romanos capítulo 1, versículo 19, dice: porque lo que de Dios se conoce, es lo que comenzamos a ver la semana pasada, les es manifiesto. O sea que, contrario a la creencia popular, según la Biblia, sí hay cosas de Dios que Dios nos ha manifestado, que Dios nos ha revelado. Dice, pues Dios se los manifestó. Mucha gente dice: ¿y por qué no se me aparece Dios? Ya lo explicamos la semana pasada. Les di un argumento. ¿Quieres un segundo argumento? Bueno, a la humanidad se le apareció hace 2000 años y lo terminaron crucificando. Entonces, Pablo está hablando de cómo hay cosas de parte de Dios que no podemos negar y que el ser humano pues no tiene excusa. Es justamente de lo que va a comenzar a hablar después, cuando termina este pequeño paréntesis apologético, por así decirle, que la gente pues no tiene excusa, que no tiene pretexto, y que si no quieren reconocer a Dios es por su necio corazón entenebrecido, por el pecado en el corazón del ser humano. Pero excusas no hay. No es realmente que tú puedas conocer ateos que digan soy ateo por convicción, porque tengo estos argumentos, sino que más bien lo son por necedad, lo son porque ellos saben que reconocer la existencia de Dios implica someterse a sus reglas y no quieren jugar el juego con sus propias reglas, y por eso prefieren inventarse cualquier excusa so pretexto de rechazar a Dios que reconocerlo en sus vidas. Entonces Pablo dice: hay cosas que Dios nos manifestó. ¿Cómo? Si no se me ha parecido. Bueno, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, aquello que no podemos ver, y dice particularmente su eterno poder. O sea, Pablo dice el poder de Dios que siempre ha existido, que obra desde la eternidad, y su deidad
todos los atributos de su deidad, dice Pablo, aunque no los podamos ver, se hacen claramente visibles, no dice tal vez medio visibles, sino claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no hay pretextos. Tarde o temprano a todos se les va a caer el cantón. Tú y yo voltearemos con ellos y les diremos, tómala, te lo advertí, porque muchos habiendo escuchado, dice el versículo 21, y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, tampoco le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Esto describe al ser humano, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Vimos la semana pasada la primera parte de este tema que titulé Dios revelado a través de su creación o evidencias de la existencia de Dios. Les comenté que tratar esto de una forma profunda, desde un punto de vista apologético, nos puede llevar toda una serie entera. Y yo les comenté que ya alguna vez, hace muchos años atrás, vimos alguna serie donde hablamos a fondo acerca de las evidencias científicas que apuntan a un creador. Esta serie que titulamos Dios y la ciencia, otra acerca de la creación y evolución. Todas estas prontamente voy a poner una pestaña en la página de Facebook de Tienda Virtual para que aquellos que tienen dudas y nos han escrito pidiendo informes, pues las puedan solicitar. Pero no es mi intención en esta ocasión volver a ver todo aquello, pero sí en unos 2 o 3 estudios, es decir, este y el de la próxima semana, algunas de las evidencias de lo que Pablo está mencionando, de cómo Dios desde la creación nos manifiesta su poder y deidad. Yo les decía la semana pasada que así como las pirámides de Egipto son evidencia de la cultura egipcia, aunque no conociste a ningún rey egipcio, así la creación de Dios, la obra de Dios, desde lo micro hasta lo macro, desde aquello tan pequeño como una célula que no podemos ver hasta aquello que es tan grande como las galaxias y los sistemas solares y los otros planetas y las estrellas, pero tampoco los podemos ver por lo lejos que están. Así como los mayas nos demuestran su existencia a partir de su creación, aún sin haberlos conocido, nadie duda de su existencia, Dios a partir de su creación nos muestra sus características. A partir de la creación sabemos que tiene que haber detrás de ella un creador, que tiene que ser poderoso, que tiene que ser inteligente, que tiene que ser soberano, que tiene que ser eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Y vimos la semana pasada el argumento teleológico, que básicamente pues nos enseña que Dios se nos revela a partir de la creación, y les compartía el ejemplo de este argumento que conocemos de parte de William Paley, un teólogo de hace muchos años, que lo conocemos como el relojero ciego. Y que básicamente él decía, si tú vas caminando por el río y encuentras una piedra, puedes creer que está ahí por el azar de la naturaleza. Pero si encuentras un reloj que se mueve con precisión, entonces detrás de esa inteligencia tiene que haber, detrás de ese diseño, tiene que haber inteligencia artificial. El reloj no puede estar ahí por el azar ciego de la naturaleza. Y vimos algunos ejemplos de cómo es evidente el diseño en la creación, y a través de todo esto, pues Dios se nos revela. Hablamos un poquito del ADN, entre otras cosas. Hablamos un poquito de lo que se hubiera requerido para que científicamente fuera posible una macromutación, y cómo, de acuerdo a la ciencia, Pablo no está equivocado al mencionar que a partir de la creación, aún sin ver a Dios, podemos conocer a Dios. Vamos a continuar viendo algunas evidencias más, algunas cosas bien interesantes. No quiero saturarlos en un mensaje de tanta información. Yo les compartí la semana pasada y les dije que intentaría explicarle cosas un poco complejas de una forma práctica, sencilla, que todos pudiéramos entender, para que tú pudieras también compartir este mensaje con otras personas que están sinceramente equivocadas, que tienen dudas de la existencia de Dios, y que en vez de satanizar, Judas 1:22 dice que tú y yo deberíamos más bien de convencerles. Es un mandato para todo cristiano
que estemos preparados, según Primera de Pedro 3:15, para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Escucha el término, razón de la esperanza. O sea que mi esperanza tiene una razón de ser o está basada en la razón. Nuestra esperanza o nuestra fe no es ciega ni fanática. La Biblia no describe la fe como poner tu confianza ciegamente en alguien que no sabe si existe, ni te consta, ni estás seguro, pero decidiste creer porque sí o por miedo. No, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción, ojo, de lo que no se ve. Yo no puedo ver a Dios, yo no puedo ver el mundo espiritual, pero si necesito argumentos para tener esa convicción, los hay. Bienaventurado, dijo Jesús, el que sin necesidad de evidencias creyó a Tomás. Pero no satanizó a Tomás, le dio respuesta a su duda. Lo mismo Juan Bautista. Cuando Juan Bautista presenta a Jesús como el Mesías y escucha la voz de Dios decir, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, nunca hubieras imaginado que tiempo después, al ser encarcelado, Juan Bautista dudaría de Jesús. Los problemas, como a lo mejor tú en este momento, lo hicieron tambalearse en su fe. Sí será, no habré estado equivocado, no habré cometido un error, no habrá sido un invento de mi mente. Entonces él envía a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Mandó al infierno a Juan Bautista? Volteó y dijo, ¿cómo es posible? ¡Aleluya! Que el pagano de Juan esté dudando de mí si él escuchó la voz de mi Padre y ahora está dudando que se vaya al infierno por pecador. Gloria, gloria, más gloria. No, Jesús le dio respuesta a Juan. Porque como vimos la semana pasada en la introducción, aunque las respuestas no hacen que la gente crea, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, sí quitan todo aquello que está estorbando para que la gente pueda recibir la palabra. Nos limpia de prejuicios, de basura, para venir a la palabra con, digamos, una actitud equilibrada, no inclinada al escepticismo, no inclinada al ateísmo, sino abiertos a la verdad de Dios. Y cuando vienes con esa actitud, mucha gente, cuando es honesta, va a reconocer al Señor en su vida. Yo lo comparaba como cuando quieres sembrar la semilla en el terreno. Antes de sembrarla tienes que arar la tierra, suavizarla. Y si hay escombro lo tienes que quitar, porque si no la semilla no va a caer en buena tierra. Y así es la palabra de Dios. Va a ser presentada y hay mucha gente que tiene muchas dudas que tú tienes primeramente que quitarle de en medio para que quizá, no estoy diciendo que en todos, pero sí en muchos de los casos, una vez libre de dudas, ellos con un corazón sincero vengan a la palabra y Dios quebrante sus corazones. Por eso que Jesús le dio respuesta a Juan Bautista. Le dijo, díganle a Juan las cosas que suceden. Cuéntenle que los ciegos ven, que los sordos oyen, que mudos andan. No, el mudo vio anda. Los mudos hablan, los paralíticos andan. Las suegras son hechas buena onda. Hasta el Cruz Azul fue campeón en esos tiempos. Entonces Juan Bautista dijo, no, esto sí es realmente milagroso. Y volvió a poner confianza en él. No es que por las evidencias creyó, pero sí la respuesta hizo que su fe se afirmara en tiempos difíciles. Así que estos mensajes pues tienen el propósito sí de prepararnos, ayudarnos a dar a los demás respuestas, pero también, querido hermano, querido amigo, que si tú estás pasando un tiempo difícil, recuerdes que no estás solo. Que abras las ventanas de tu cuarto, de lo que sea de tu casa, que te salgas tantito de tu casa, que voltees al cielo y que recuerdes cuán grande es el universo y que recuerdes al mismo tiempo que el creador de ese universo es tu creador. Que tú no eres algo que surgió espontáneamente por la casualidad, por el azar ciego de la naturaleza, sino que como lo vimos la semana pasada, según Jeremías 1 del 5 en adelante, antes de ser formados en el vientre de nuestra madre, ya estábamos formados en la mente de Dios. Ya existías en los planes de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida y cada dificultad, cada adversidad, cada problema que tú estás enfrentando está bajo el control soberano del Dios Todopoderoso que gobierna el universo. Ojalá que no te pierdas la segunda parte de la serie Crisis que inicié la semana pasada y este domingo me toca ahora en el servicio de las 9. Digo, escucha los 3 servicios, el de las 9, el de las 11, el de las 1, todos estarán bien interesantes, pero yo no puedo hablarte de los temas de los demás porque no los conozco. Sí te puedo hablar de lo que un servidor va a compartir y realmente va a ser algo que sé que va a impactar tu vida.
Mira, te diría que si el mensaje no te transforma, te regresamos tu dinero si cobráramos, pero solo tienes que conectarte, no te pedimos nada. Así que solo te queda confiar en mi palabra, donde seguiremos hablando de esto, de cómo el Señor tiene un propósito detrás de la prueba y cuando tú lo crees, eso puede hacer que tú te goces, no solo en medio de la prueba, sino a pesar de la prueba. Pero bueno, regresando de lleno a nuestro mensaje, nos quedamos la semana pasada viendo algunos de los problemas de la evolución o de la teoría de la evolución, que ellos te hacen creer pues que es tan simple como manejar plastilina y de repente al pez le salieron patas, ¿verdad? Y se convirtió en reptil y al reptil de repente le moldeas las patas, se las aplanas con un rodillo y se convierten en alas y empezó a volar. Y lo que no dicen y no son honestos es que antes de ver una macromutación física, tiene que haber una mutación genética, porque quien da la orden en cada especie a cada una de las partes de su cuerpo para que se forme como tal y funcione como tal son las moléculas, millones de ellas de las que hablamos la semana pasada, de ADN contenidas en nuestras células. Entonces, antes de que haya una mutación física, tiene que haber una mutación genética, digámoslo así, un cambio de programación, una reprogramación del software, una actualización de la aplicación. Tú tienes aplicaciones en tu teléfono y para que funcionen de forma distinta, para mejorar su funcionamiento, los desarrolladores constantemente las están actualizando. Y detrás de esta actualización hay inteligencia artificial, hay inteligencia humana. Aún aquellos programas que funcionan solos fueron diseñados por alguien más previamente para que después pudieran funcionar solos. Pero no hay ningún software que tú encuentres en el mercado que fue formado pues por el viento, la lava del volcán y las rocas de la naturaleza y de repente se convirtió en un disco que puedes meter en la computadora y tiene un programa magnífico. No, señor. Todo programa lleva una programación y la programación lleva inteligencia. Entonces, para que una especie mutara y se convirtiera en otra especie, tuvo que haber un cambio de programación. Y te compartí que cuando eso sucede, el resultado es lo que conocemos como síndromes. O sea que el ateo cínicamente nos llama fanático. Al rato veremos lo que es un fanático, según el diccionario, y volver a preguntar, ¿quién es el fanático? Aun cuando no tiene un solo argumento ni evidencia a favor de su posición. No, pues así es como surgió todo. ¿Y qué evidencia tienes? Ninguna. Te dan ejemplos de micromutaciones, pequeños cambios en una especie, para querer tratar de demostrar macromutaciones. Y otro de los problemas de la selección natural es el registro fósil. Esto es increíble. Ellos te tratan de enseñar, mira, aquí están los changos, mira, aquí está tu tatarabuelo. Y tú lo ves y dices, no, pues mi esposo sí se parece un poco, ¿verdad? Vuelta ahí en tu casa y dile, mi amor, de hoy en adelante te vamos a decir el hermano Australopithecus. Yo sé que a lo mejor lo ves y sí medio te convences de que vienes del chango, pero no, querida hermana, que parezca y que se comporte como tal, no quiere decir que lo sea. Entonces te ponen así los ateos, ¿no? Las gráficas, cuando el chango caminaba encorvado y luego se fue levantando y levantando. Y además de que todos estos eslabones perdidos, el hombre de Neandertal y todos estos que yo lo menciono en la serie de Creación y Evolución, son reconocidos por los científicos fraudes, además de todo eso, pues ellos tienen un gran problema que es el siguiente. Que no es como que me presentan 2, 3 gráficas de cómo algunas especies fueron evolucionando. Mira, aquí están los huesos de tal y de tal y de tal, cómo van avanzando. Sino que hay en el registro fósil enormes, pero enormes lagunas de la supuesta evolución de las especies. ¿A qué me refiero con lagunas? Que la mayoría de las especies que conocemos hoy en día en este registro fósil aparecen, escúchame, de la noche a la mañana plenamente y perfectamente formadas sin ningún antecesor o sin ningún supuesto o aparente antecesor evolutivo alguno. Es algo que la comunidad atea hasta el día de hoy evolucionista no ha logrado responder. Hazle esta pregunta a aquel que te dice que vienes del matrimonio de King Kong con Cheetah. Ok, ¿y de dónde salieron todos esos fósiles plenamente petrificados de la noche a la mañana, perfectamente formados, avanzados, sofisticados, sin ningún antecesor?
Porque si supuestamente venimos primero de bacterias simples que evolucionaron y dieron vida a formas de vida no tan complejas y cada vez se fueron desarrollando y volviendo más complejas, tendría que haber pues el registro fósil de cada una de las cadenas, estas evidencias de la evolución. Pero ¿de dónde salen todas estas especies plenamente formadas de la noche a la mañana sin ningún registro evolutivo? Querido hermano, de Génesis capítulo 1, es la creación de Dios. Aparecen la mayoría de ellas de la noche a la mañana, porque es lo que la Biblia nos narra, que Dios de un instante a otro creó todo lo que existe. Y tú no puedes regresar el tiempo y sentarte en Génesis capítulo 1 y decir, a ver si es cierto, pero lo puedes confirmar a través de la creación. Como dice Romanos 1:19, a partir de la creación, tú puedes regresar en el tiempo y darte cuenta del poder de Dios. ¿Cómo es que de repente aparecen plenamente formadas en el registro fósil tantas especies sin ningún rastro de sus predecesores? Retomando el ejemplo del relojero ciego de William Paley, que el ateo dice, o el evolucionista dice, no, pues es que fueron poco a poco avanzando y volviéndose más complejas. No es de que tú vas caminando en el río y entenderías que el reloj se pudo formar solo si de repente apareciera un intento de reloj, luego un reloj un poco más avanzado pero que funciona mal, que da de vez en cuando los meses pero no las horas ni nada de nada, y más adelante te encuentras que ese mismo reloj ahora da también los minutos y poco a poco va evolucionando. Esto es lo que dicen los ateos, ¿no? Poco a poco, a través de los miles de millones de años, esto fue posible. Pero estamos hablando aquí en este equivalente, que utilizo este ejemplo que utilizó William Paley únicamente como una analogía para intentar explicar esto, que de la noche a la mañana en el río aparece un reloj plenamente formado. No hay antecesor o predecesor alguno, sino que aparece de la noche a la mañana un reloj plenamente formado. No hay evidencia de que esto es el resultado de intentos primitivos más antiguos que a fin de cuentas se materializaron, ¿no? Al aparecer de la noche a la mañana plenamente formado, solamente hay una conclusión. Este reloj tiene un creador. Uy, 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 ve conmigo en casa, ay, ay, ay. Porque esto es exactamente lo que sucede con la creación. Cuando te encuentras con estas especies plenamente formadas, la única conclusión es que este es el resultado de la intervención divina. Es que esta es la evidencia de que no estamos solos. Dios creó el universo, los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Tu vida y mi vida están en las manos, Romanos 1:19, de un Dios eternamente poderoso. No es que comenzó a ser poderoso, siempre lo ha sido. Aunque no lo quieran reconocer, esto es evidencia que detrás de todo lo que existe hay un diseñador que tuvo que ser inteligente, que tuvo que ser creativo y que tuvo que ser poderoso. Este es nuestro Dios. Pablo tiene razón cuando dice, no tienen excusa. Profesando ser sabios se hicieron necios, hablan tonterías, profesan vanidad, predican la estupidez en su máxima expresión, no tienen argumentos razonables, evidencias tangibles, verídicas, información concisa para rechazar a Dios, pero rechazan a Dios. No por convicción, sino por necedad, por orgullo, por soberbia, por arrogancia, porque no, simple y sencillamente se quieren arrepentir. Fíjate, tan clara es la evidencia a favor del diseño y tan pobre la explicación del diseño mediante el naturalismo, o sea que poco a poco todo se fue ordenando solito, que por cierto en esta cuarentena yo no he visto ni un solo día que mi casa se ordene solita. Lo que dejas tirado hay que recogerlo o ahí se queda y se empeora. Y esto es por cierto lo que enseña la ley de la entropía, que todo tiende a descomponerse, que todo tiende al caos. Y fíjate, esto es una ley científica. ¿Y qué dice el ateísmo? Lo contrario. O sea, cuando la ciencia dice que del orden viene el desorden y que nunca sucede lo contrario, el ateo dice, no, fue al revés en algún momento de la historia. De repente, del desorden, espontáneamente y por una extraña razón, vino el orden. Oye, pero la ciencia dice lo contrario. Ah, no, pero algún día funcionó diferente. Y yo soy el fanático. Bueno. Es tan pobre la evidencia
del naturalismo, y es tan sólida la evidencia a favor del diseño y tan pobre la explicación de mediante el naturalismo, que por eso muchos científicos están buscando nuevas teorías, nuevas alternativas para explicar una creencia en la cual esto sea posible, por supuesto, descartando a Dios. ¿Te das cuenta? O sea, no es de que tengo una evidencia, descubrí algo y entonces tengo que hacer un lado a Dios. No parten de la premisa de busquemos la verdad. No, busquemos una verdad que se acomode a mi creencia, en la cual yo parto de la premisa de que no creo en Dios o de que no quiero creer en Dios. Esto, querida familia, no es ser honesto. Sería distinto que a través del conocimiento y los descubrimientos tuviste información y evidencia que te hizo descartar a Dios. Pero curiosamente, los ateos científicos que descartan a Dios y que antes eran creyentes, no es porque sus descubrimientos los hicieron descartar a Dios. De hecho, un gran científico hace años dijo lo contrario. Un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca de nuevo. Aquellos que lo han descartado no es por sus descubrimientos, es porque pasaron por alguna experiencia personal difícil. Y en vez de encontrarse con Dios y buscarle aún en medio de la adversidad, prefirieron decir Dios no existe. Su problema es más de un entendimiento moral de cómo funcionan las cosas en el universo, de por qué Dios permite la maldad, que un problema de convicciones o de tener o no tener bases científicas. Parten de la premisa Dios no existe para buscarse cualquier explicación, por absurda que sea, para dar cabida a todo esto sin incluir al Creador. Por casos como estos, o por situaciones como estas, Francis Crick, ganador del premio Nobel, descubridor de la doble hélice del ADN en 1981, y junto con él muchos, ha lanzado nuevas teorías, y una de ellas para explicar el diseño evidente, como ya lo vimos, en la creación, y seguiremos viendo más ejemplos. Y una de sus nuevas teorías es que somos el resultado de una semilla sembrada por los extraterrestres. Y ahora que están tan de moda todas las teorías de la conspiración, ¿verdad? No, es que los Anunnakis nos están engordando en casa para que nos coman los reptilianos. Y esto fue iniciado por los pavos porque estaban hartos de que nos los comiéramos en Navidad. Así que hablaron con los Anunnakis para que ellos hablaran con los reptilianos y que nos coman a nosotros. Y bueno, tanta locura. Y haciendo un paréntesis, no sé si has visto las noticias, pero resulta que después de más de 70 años de silencio, la CIA, no el blog de notengonadaquehacer.com, soyyoutuber.com y publico tonterías para ganar dinero. No. La página oficial de la CIA publicó, y yo lo mencioné ahí en la página de Facebook de un servidor, lo puedes buscar más adelante, ahí está el link, documentos de supuestas apariciones de extraterrestres desde hace 50 años. Acaban hace un par de días, no recuerdo si fue ayer o si fue antier, ahora de publicar, fue el Pentágono, que unos videos que salieron a la luz hace un par de años, donde supuestamente aviones militares captaron a objetos voladores no identificados, pues sí son verídicos. Y es muy curioso que justamente en esta situación empieza a salir a la luz toda esta información, y lo que muchos creemos y lo que la iglesia o una parte de la iglesia ha creído durante años es que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor nos llame, lo cual muchos creemos que está cada vez más cercano, pues van a intentar explicarlo, justificarlo a través de los ovnis. ¿Qué es lo que son? Nada más y nada más que o demonios o ángeles caídos, pero no objetos voladores no identificados. Como alguna vez dijo el doctor Alducin, el cristiano no cree en los ovnis, cree en los ovis, que son objetos voladores, pero por nosotros sí están bien identificados, sí sabemos quiénes son y sabemos cuál es su propósito. Así que cuando el Señor de repente nos lleve, si tú te quedaste, ojalá que no, pues ahí te encargamos que apagues la luz, que cierres la puerta de la iglesia, ahí te dejamos nuestros bosquejos para que sigas predicando la palabra, te arrepientes para que después nos alcances allá arriba en la eternidad, ¿verdad? Y te acuerdas de esto que dijimos, que por cierto mucha gente se pregunta, oye, ¿y si va a ser raptada la iglesia antes de la persecución? ¿De dónde salen todos los mártires? Bueno, es toda la gente que después del arrebatamiento va a creer en Jesucristo. A lo mejor tu tío, tu hermano, tu papá, que decían, esas son payasadas, y que cuando vean que desapareciste van a decir, en la torre, sí es cierto. Cuando vean a Jaime Maussan ahí en primera plana,
aparecieron los ovnis, se los dije. Esos familiares van a decir, sí, tenía razón el aleluyo. Y entonces van a abrir sus Biblias, van a leer lo que tantas veces les predicaste, muchos de ellos se van a arrepentir y van a ser perseguidos. Pero bueno, el punto es en el que estábamos, para no desviarnos del tema, que han comenzado a proponer teorías como estas, que venimos de los extraterrestres o que somos producto de una semilla sembrada por ellos o cosas por el estilo. Y esto es de risa porque mientras Darwin quiso matar a Dios, ahora sus contemporáneos quieren resucitar a E.T. Repito, mientras Darwin quiso matar a Dios, resulta que ahora sus contemporáneos quieren resucitar a E.T. Pasamos al siguiente argumento. ¿Creer en un mundo espiritual es anticientífico? Mucha gente dice esto de creer en Dios, para mí no, porque yo solo creo en lo que veo. Y suena aparentemente inteligente, ¿no? Racional. Si no es visible, si no es tangible, palpable, medible, si no se puede estudiar, si no lo puedo ver, si no lo puedo tocar, como Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, y quiero meter mi mano en el costado y así que se me aparezca Dios para palparlo, porque si no, no creo. ¿Ok? Parece inteligente a primera instancia, pero te hago una pregunta. ¿Hay evidencia científica comprobada? No teorías, no suposiciones, sino principios científicos mediante los cuales podamos nosotros creer que existe un mundo espiritual que no podemos ver. La respuesta es sí. Y esto es maravilloso. Lo que yo voy a explicar no es con la intención de decirte que esto de lo que voy a hablar es el mundo espiritual, aunque algunos lo creen y yo no me atrevería a descartarlo, porque es un tema todavía del cual tenemos mucho que aprender. Entonces, a lo que voy no es, mira, aquí es el mundo espiritual. A lo que voy es a que esto que se ha descubierto en los últimos años es una evidencia de que creer en el mundo espiritual no es tan descabellado después de todo. Pues básicamente de lo que voy a hablar es algo muy similar. Repito, no estoy diciendo que este es el mundo espiritual, pero su funcionamiento es muy similar a cómo la Biblia nos dice que opera el mundo espiritual. ¿Qué es el mundo espiritual? Un mundo que no podemos ver, medir, palpar, un mundo en el cual a veces Dios permite que haya manifestaciones hacia los seres físicos. La Biblia habla de algunas apariciones de ángeles, de teofanías en el Antiguo Testamento. La Biblia nos habla de cosas como estas y nos enseña que todo lo que se ve fue creado a partir de lo que no se ve, pero que todo aquello que no podemos ver, el mundo espiritual, tiene un efecto sobre el mundo físico. Aunque yo no lo pueda ver, es tan real su efecto que Efesios 6 dice, tu lucha no es contra sangre y carne, es contra principados y potestades, huestes demoníacas de maldad en las regiones celestes que no los puedes ver, no le puedes tomar una foto. Mira, ve, aquí tengo una foto ya del chamuco, capturé a Satán, no lo puedes ver a menos que se materialice y se haga visible a ti, pero es tan real que la Biblia dice, contra ese mundo es tu verdadera batalla. Ahí es donde está el problema. Este mundo espiritual tiene influencia sobre el mundo físico. Ahora, ¿hay evidencia de que puede existir un mundo que no podemos ver, ni medir, ni estudiar, pero que tenga efectos visibles sobre el mundo físico? Sí, señor. ¿Hay un mundo que es real o hay algo en este mundo que es real que no entra dentro del campo de la especulación o de la teoría? Ya es algo comprobado por la ciencia y es lo que se conoce, repito, insisto, no estoy diciendo que este es el mundo espiritual, es simplemente una base, un ejemplo para demostrar que el mundo espiritual o la creencia de un mundo espiritual no es tan absurda después de todo. Cuando una persona dice que no cree en lo espiritual porque solo cree en lo que se ve, lo que está diciendo es que solamente cree en el 5% de lo que existe. Porque toda la materia que podemos ver y toda la energía que podemos medir en el mundo físico y en este universo, querido hermano, querido amigo, es apenas el 5% de lo que existe. Te preguntarás, ¿y dónde está el otro 95%? Bueno, pues el otro 95% existe, es real, es innegable, afecta, como lo voy a explicar, nuestro universo, pero resulta que por alguna extraña razón no es tangible para el ser humano. Toda la materia y energía que conocemos, repito, es solamente el 5% de lo que existe. ¿Cuál es el otro 95%? Lo que se conoce como energía oscura,
y como la materia oscura. Cuando se describen como oscura no es porque tenga que ver con las tinieblas o algo por el estilo, es simplemente porque falta mucho por aprender de ella. Por eso se le describe como oscura, porque hay muy poco conocimiento al respecto. Es tan complejo que no se sabe todavía prácticamente nada, más que lo siguiente. 70% del universo está compuesto o contiene energía oscura. ¿Cómo se sabe que está ahí si es oscura, si no se puede ver, ni medir, ni estudiar? Bueno, porque cuando los científicos, en este caso los astrofísicos, estudian la aceleración o la expansión del universo, que sabemos que está como un globo expandiéndose. Por cierto, evidencia de que si este globo se está expandiendo cada vez más, las galaxias se separan las unas de las otras, y tú pudieras regresar esto en el tiempo, significa que hubo un momento donde todo inició. Génesis capítulo 1 es demostrable científicamente. Hay muchos argumentos más que podríamos hablar para demostrar el inicio de la creación, pero lo que Pablo menciona no va enfocado 100% en eso, solamente es un paréntesis. Si tú tienes un globo, lo estoy inflando, el mismo hecho de que al presente se esté inflando y se sigue inflando y continúe y no se detenga su inflación, es una evidencia que si pudieras regresar al pasado en el tiempo, hubo un punto de inicio donde todo tuvo que comenzar. Y esto es Génesis 1, cuando Dios dijo en el principio, sea la luz. Lo que la gente conoce como el Big Bang. Y esto le trae tantos problemas a los ateos, porque ellos no pueden argumentar como antes lo hacían, que el universo es eterno, que ahora empiezan a proponer nuevas teorías. No es que llegue un punto en el que todo se expande y explota y se vuelve a contraer y vuelve a iniciar, y son solamente especulaciones. Pero bueno, este 70% de energía oscura se sabe que existe porque cuando hacen las cuentas o los cálculos de la aceleración o de la expansión del universo, el resultado es distinto a lo que debería de ser. Entonces ellos dicen, oye, las cuentas no me dan, debería de moverse a tal velocidad, debería de avanzar con cierta medida, pero es distinto. Entonces concluyen que hay una energía detrás que tiene que estar empujando, por así decirlo, o frenando, como tú lo quieras ver, pero que no la pueden ver, ni medir, ni estudiar. Es como que tú vas manejando, se para el auto, te bajas y lo empiezas a empujar. ¿Te ha pasado? Lo empiezas a empujar, entonces empieza a avanzar el auto y tú das 1, 2, 3, 4 pasos y tú ya estás en tu mente haciendo automáticamente un cálculo de la velocidad que estás avanzando según la fuerza que estás empleando. Y tú dices, no, quiero avanzar más lento, dejo de empujar tan rápido. Quiero avanzar más rápido, tengo que empujar más fuerte. Pero imagínate que tú estás poniendo toda tu fuerza y el auto apenas va a 1 o 2 kilómetros por hora y dices, no, necesito más, pero ya no tienes más fuerza. Y de repente, de forma espontánea, el auto empieza a avanzar 5 veces más rápido. ¿Cuál será tu conclusión? Algo tiene que estar pasando. Evidentemente, volteas al lado tuyo y se bajó un buen samaritano y te está empujando a la izquierda. Y volteas a la derecha y hay otra persona más y dices, es por eso, porque ya no es mi fuerza, sino eres mi fuerza multiplicada por 3, porque ahora tengo otras 2 personas empleando la misma energía sobre el auto, lo cual hace o se traduce en que el auto avance más rápido. Pero ¿qué sucedería si empieza a avanzar 3 veces más rápido y no hay nadie a la izquierda y no hay nadie a la derecha? Tú dirías, no sé qué pasa, solo sé que hay una energía que me está ayudando a empujar, pero no es la mía y no sé de dónde viene. Y tal vez lo consideres absurdo, pero esto es lo que sucede en el universo. Los científicos dicen, las cuentas no dan. Tiene que haber una energía, le llaman oscura, porque no saben mucho acerca de ella, pero es evidente por su influencia, repito, en la aceleración o en la expansión del universo. El otro 25% del universo está formado de materia oscura. ¿Cómo saben que existe? Porque cuando hacen cuentas de cómo opera la fuerza de la gravedad
Tú sabes, ¿verdad?, que la fuerza de gravedad nos atrae y esto tiene su influencia sobre otros planetas. ¿Por qué no nos salimos de nuestro, ¿cómo le llamamos?, círculo alrededor del Sol, de nuestro circuito, por la fuerza de la gravedad que ejercen unos planetas sobre los otros? Hoy, por ejemplo, pasó un asteroide muy cerca, digo entre comillas, en medidas o en distancias galácticas, pasó muy cerca de la Tierra, y esta era otra de las teorías de la conspiración, ¿verdad?, que un meteorito nos iba a impactar y que todo se iba a acabar. Y ahí están millones de personas creyéndose todas estas cosas. La NASA ya había dicho, no, va a pasar la distancia equivalente a 16 veces de la Tierra a la Luna. O sea que es cerca en términos pues, espaciales, pero es muy lejos como para considerarlo un riesgo. Pero este meteorito, pues, que fue descubierto, si no me equivoco, en 1998, pueden conocer cuál es su circuito, porque no es que se mueve como él quiera. Diré, pero a ver, voy a la Tierra, ¡pras!, ¿no? Y iba a decir por ahí una cosa, pero no me quiero meter en problemas. Así que se impactó en el mar y no afectó a nadie. Gloria a Dios. Aunque muchos en casa ya están pensando como yo sobre quién hubieran querido que cayera ese meteorito y decir, Señor, yo no fui, fue que vino del universo, ¿no? Pero no es que sigue la trayectoria que quiere, sigue una trayectoria fija, que va cambiando año tras año y se estima que en su siguiente aparición, que creo que es en 70 años, va a estar un poco más cerca de la Tierra, pero mantiene una trayectoria que es determinada por la fuerza de la gravedad, entre otras cosas. Entonces, cuando ellos otra vez sacan sus cuentas, dicen, no, es que no da, es que no nos salen las cuentas. Tiene que haber una materia que no podemos ver, ni medir, ni estudiar, que también está a través de la gravedad ejerciendo su fuerza en el universo, y las cosas son distintas a lo que deberían de ser. Otra evidencia de esta energía, de esta materia oscura, es que ellos mandan rayos de luz a través de las galaxias, y obviamente si no hay nada en el camino y yo tengo un rayo láser y lo apunto derecho, tiene que aparecer en línea recta en la primera pared proyectada. Pero ¿qué sucede si yo aviento un rayo láser y no hay nada enfrente de mí que yo pueda ver, y de repente por alguna extraña razón el rayo láser, en vez de aparecer de frente, apareció desviado a mano izquierda? Lo entendería si hay un espejo que desvió la luz, pero si no hay nada. Y esto es lo que sucede con estas proyecciones de luz a través del universo. Ante el ojo humano, aparentemente no hay nada. Hay algún objeto que no está reflejando ni absorbiendo la luz, pero que le está desviando. Algunos dirán, es el planeta, ¿cómo se llama este otro de las teorías de la conspiración? Es Nibiru, que se acerca hacia nosotros, lleno de nodrizas espaciales con los reptilianos y los Anunnakis que nos vienen a comer a todos. Pero bueno, en otra ocasión hablaremos de las teorías de conspiración. El punto es que es evidente que hay algo físico que desvía la luz, que ejerce su presión o su peso, la fuerza de la gravedad en el universo, pero que no se puede ver, que no se puede medir, que no se puede estudiar. Repito, no estoy diciendo que esto es el mundo espiritual. Simplemente estoy diciendo de que es una evidencia que nos enseña que creer en un mundo espiritual no es tan absurdo. Porque la energía oscura y la materia oscura son un tipo de energía y materia que es real, pero que no es tangible, que no es medible, que no es palpable, pero que sin embargo ejerce o afecta de una u otra manera al universo. Es justo lo que la Biblia dice del mundo espiritual. Un mundo que es real, un mundo que no se puede ver, medir ni estudiar, pero que ejerce su fuerza o afecta a nuestro mundo físico de una u otra manera. De modo que cuando alguien dice, yo solo creo en lo que veo, suena tal vez a primera instancia coherente, pero es una posición tan científica, tan inteligente o tan intelectual como estar reunido con 100 personas y querer convencer a todos de que allí solamente hay 5. Te dirían, oye, pero aquí estamos 100, ¿no? Yo solamente creo que hay 5. Pero abre tus ojos, ahí están los otros 100. ¿Cómo puedes convencer a 100 personas de que solo hay 5? Es lo mismo con el universo. No puedes decir, solamente creo en lo que veo, cuando el 95% de lo que existe es real según la ciencia. Pero querido compadre, no lo puedes ver. Y quiero terminar con este otro argumento que es interesantísimo, que se conoce como el ajuste fino o el principio antrópico. Recuerdo a aquellos que se conectaron después, que estamos estudiando Romanos capítulo 1, versículo 19, viendo cómo, según las palabras de Pablo, Dios nos muestra su poder y su deidad a partir de la creación. Así que estamos viendo algunas
de las evidencias científicas a partir de la creación que apuntan hacia un creador. Y una de ellas es lo que conocen los científicos como el ajuste fino o el principio antrópico, que básicamente señala lo siguiente. Lo leo textualmente para no desviar con mis palabras. El ajuste fino señala que todas las leyes, escucha con atención, todas las leyes, no algunas, todas las leyes que conocemos, como la ley de la gravedad, la más famosa, pero hay muchas otras más, y parámetros de la física parecen haber sido creadas cuidadosa y premeditadamente para hacer posible la vida humana sobre la tierra. Cuando tú construyes una casa, por ejemplo, tú no puedes construir al azar. Tú haces los cálculos de, por ejemplo, cuántas torres tienen que ir, con qué separación, qué tanta varilla tienen que llevar para poder sostener los muros de la casa. ¿Cuánto va a pesar la losa? Entonces, ¿cuántas varillas tengo que poner? ¿Cómo tiene que ser alambrado? Como le llamen. El cemento también. No es agarro el cemento y le echo agua. Lo tienes que mezclar en cierta proporción con grava o mortero, no sé yo, los arquitectos y albañiles y maestros sabrán un poco mejor al respecto, pero cuando hemos hecho aquí en la casa algunas modificaciones he estado presente y tengo amigos arquitectos y ellos sacan las cuentas, yo doy las ideas, ellos sacan las cuentas, porque no cualquier tontería funciona. Si yo me pongo a construir, pues estas varillas, yo creo que con esto ya estuvo, la casa se va a desmoronar. Ahora, si se requiere inteligencia para construir una casa y que no se caiga, imagínate lo complejo que es que se sostenga el universo, que la vida sea posible en nuestro planeta Tierra. Y de eso se trata el ajuste fino, que todos estos parámetros de la física y todas las leyes parecen haber sido creadas cuidadosa y premeditadamente para que la casa esté de pie. Es decir, para que la vida sobre la Tierra sea posible. Porque lo que este argumento señala es que si tú haces pequeñísimos cambios, hablando de moverle, si habláramos, por ejemplo, en proporciones universales, ¿no? Por ejemplo, la fuerza. ¿Cuál es la fuerza más pequeña, más grande que nosotros conocemos? La fuerza nuclear, la energía atómica. La más pequeña, la fuerza de la gravedad. Si tú quisieras representar esta fuerza en una escala de medidas que pudiera ajustarse a la derecha, a la izquierda, mayor o menor, necesitarías una regla que atravesara todo el universo y tantito moverle a la izquierda o a la derecha haría que todos saliéramos volando o que fuéramos jalados con demasiada fuerza y desapareciéramos, que nos hiciéramos pedazos contra el suelo. Entonces, así como esta, hay tantas leyes y tantos parámetros en la naturaleza que si tú hicieras pequeñísimos cambios, hablando en proporciones universales, la vida no sería posible. Y que son tan complejos estos ajustes que nos hacen ver que la vida no es resultado del azar, sino que por lo contrario, las leyes universales fueron cuidadas, ajustadas premeditadamente para que la vida sea posible. Otro físico, el físico Paul Davies, dijo, lo voy a citar textualmente. Hace rato creo que me brinqué a otro físico que quería citar. No, es el primero que quiero yo mencionar. En God and the New Physics, o Physics, no sé, maestros de inglés, corríjanme, que es difícil resistir la imprecisión de que la presente estructura del universo, reconoce él, aparentemente muy sensible a las menores alteraciones en los números. Estoy citando a un físico, no es el pastor que no sabe y que se lo chamaquearon, que entró al blog de internet, no. Dice él que ha sido más bien cuidadosamente planeada. Continúa hablando y señala que la aparente milagrosa concurrencia de estos valores debe permanecer como la evidencia más persuasiva del, cita él, diseño cósmico. Él reconoce que el cosmos fue diseñado. Este mismo hombre que, por cierto, antes era escéptico, dijo en The Mind of God lo siguiente: a través de mi trabajo científico, concluyó él, he llegado a creer con más y más fuerza que el universo físico está armado con un ingenio tan asombroso que no podemos aceptar esto meramente como un hecho brutal, como algo que se hizo por las fuerzas ciegas de la naturaleza. ¿Por qué concluye esto? Porque esto es algo más complejo de lo que tú puedes imaginar.
Yo me acuerdo que cuando enseñé esta serie de Dios y la ciencia vimos como 2 o 3 mensajes únicamente dedicados al principio antrópico. Estoy solamente viendo un pequeño resumen de algunas cosas. Y te quiero contar un ejemplo que yo expuse en aquella ocasión para ilustrar cómo funciona esto. Imagínate que en medio de tantas teorías de conspiración, de repente descubren un nuevo planeta, Nibiru, si le quieres llamar, ¿no? Y llega una nave espacial de la NASA y está por entrar a Nibiru o a Marte o al que tú quieras y se encuentra que hay como un domo, una cúpula que cubre todo el planeta y que hay antes de la entrada de ese domo una máquina grandísima de cables, de botones y hay una consola, haz de cuenta como las consolas de sonido que tienen estos diales para subir y bajar y ajustar las frecuencias más graves, menos agudos, más o menos volumen. Así hay un domo que tiene no 10 o 24 canales o 100 canales, sino que tiene 1000 canales con miles de diales como una consola de un audio, con los cuales tú controlas todas las variables de las fuerzas de la naturaleza, de todas las leyes también de la naturaleza. Todos los indicadores del medio ambiente se controlan desde esta consola. Por ejemplo, el índice de oxígeno, el dial está perfecto. La temperatura está ajustada a 21 grados, porque como te dije la semana pasada, no es de que encuentras un planeta con agua y ya estuvo, Dios no existe, allá hay vida. No, hay tantas cosas que se tienen que dar que ahorita te voy a decir matemáticamente qué tan probable es que seamos producto de un accidente. La temperatura a 21 grados, la humedad ajustada al 50%. Existe además un sistema que reabastece el aire, sistemas que producen comida, todo esto lo hay en la Tierra, sistemas que generan energía y sistemas que se deshacen de los desperdicios. Además, cada fuerza de la naturaleza está perfectamente ajustada, está en su lugar. La carga del electrón, la masa del protón, le mueves un poquito, desaparecemos. ¿Qué es lo que somos nosotros? Lo veremos la próxima semana. Células unidas. Somos células unidas y que si estas cosas no estuvieran en esta medida, saldríamos volando en millones de partículas por todas partes. Pero gracias a la fuerza que se ejerce entre cada célula es que podemos estar unidos y no salir volando o explotar. Además de esto, pues bueno, cada uno de los diales tiene un enorme rango de posibilidades, de variables hacia arriba y hacia abajo. Y si tú lo mueves tan solamente un poquito, cambias el medio ambiente y la fuerza o la vida, como te dije hace rato, no es posible. Menor fuerza de gravedad, salimos volando. Mayor fuerza, somos jalados con tanta potencia hacia el suelo que desaparecemos y se mueren los habitantes de Nibiru. ¿Qué es lo que tú pensarías cuando te das cuenta al estudiar esta máquina que todos los indicadores están ajustados en cada uno de los casos y hablas de miles de probabilidades, están ajustados donde tienen que estar para hacer que las condiciones del medio ambiente sean óptimas para que la vida sea posible? ¿Cuál sería tu conclusión? Nadie sin pensarlo diría otra cosa que no fuera la siguiente: hay inteligencia detrás de esto. Todo mundo reconocería, esto fue ajustado, esto fue diseñado inteligentemente. El ser humano aceptaría sin problema la existencia de una raza extraterrestre con inteligencia, ¿o no? Pero cuando ven esto mismo sobre la Tierra, en vez de reconocer, hay un creador detrás de esto. Mucho más inteligente porque no requiere de diales para ajustar, no requiere de electricidad y de cables. Todo funciona de esta manera naturalmente, porque así lo hizo desde Génesis 1, cuando creó la vida. En vez de decir, hay un creador detrás de esto, dicen, es producto del azar. ¡Wow! ¡Cuánta suerte! Otro físico, Roger Penrose, dijo en The Emperor's New Mind, creo que ya sonó mejor mi pronunciación, la anterior fue más al estilo Peña Nieto antes de presidente. Fíjate, Roger Penrose, este físico matemático, dijo que el ajuste fino del universo requiere una precisión para hacer la vida posible. Y te voy a dar la cifra de cuál es la probabilidad matemática en contra de que la vida no fuera posible o de que la vida fue posible por causa del azar. La probabilidad de que todos estos diales, todos estos indicadores estén ajustados en su lugar por accidente es de una parte, esta es la proporción, de una parte en 10,000 millones, o sea, 1 contra 10,000 millones
Voy lento para que vayamos captando. Anota ahí en tu celular 10,000 millones. 10,000 millones. Hablas del número 10 seguido de 9 ceros. Ahora, 10,000 millones, multiplícalo por 10,000 millones. Y ese resultado multiplícalo otra vez por 10,000 millones. Y ese resultado multiplícalo por 10,000 millones. Llega un punto en el que la cifra no cabe en tu calculadora. Llega un punto en el que ni siquiera puedes pronunciar la cifra. Bueno, sigue haciendo este ejercicio durante 123 ocasiones. Esto es lo que conocemos como 10,000 millones a la potencia 123. 10,000 millones por 10,000 millones por 10,000 millones por 10,000 millones por 10,000 millones. El resultado que te dé después de haber hecho este ejercicio 123 veces era la probabilidad en contra de una de que la vida fuera posible mediante el azar. Es un número prácticamente infinito y ese número, insisto, eran las probabilidades en contra de una que la vida sea posible por el azar. Y esto, querido amigo, no te lo estoy sacando de un libro religioso, esto es lo que dice la ciencia. Él pone un ejemplo para que entendamos a qué equivale esto. Bueno, si no nos queda claro, porque algunos a lo mejor dicen, pues quizás es posible. Hay gente que prefiere creer cualquier tontería que creer en Dios. No. Como ya lo vimos y lo seguiremos viendo en los siguientes mensajes. Él dice que es más fácil matemáticamente que tú te subas a una nave espacial, te vendes los ojos, des vueltas por toda la Tierra sin saber dónde estás y avientes un dardo desde el espacio al azar y dieras en un blanco de menos de 1 milímetro que tampoco sabes dónde está. O sea, es una locura. Es más fácil que tú te subas a una nave espacial y avientes un dardo desde el espacio y la tienes un blanco de menos de 1 milímetro a que podamos ser producto del azar ciego de las fuerzas de la naturaleza. A que todos estos parámetros, a que todas estas leyes se hubieran desarrollado por casualidad. Vuelvo a preguntar, ¿estaremos aquí por casualidad? Como te dije la semana pasada, es uno de los argumentos de Satanás más poderosos para destruir la identidad de la creación de Dios. Cuando la gente piensa que está por casualidad, entonces cree que no tiene un propósito, cree que no tiene un destino, cree que su vida no tiene sentido. Y muchos o se quitan la vida o simplemente sobreviven, pero no están viviendo porque no saben que fueron diseñados por una razón. Porque no creen que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, cuando la gente dice fanáticos y yo veo todo esto, digo, espérame tantito. Si el fanático es el que está entusiasmado ciegamente con algo y tú nos preguntas, ¿estamos entusiasmados con Dios? Sí. ¿Por qué? Aquí están las razones, si las quieres. ¿Quieres evidencias? Ahí están. ¿Quieres argumentos? Aquí están. Ahora tú explícame por qué crees lo que crees. ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Cuáles son tus bases? ¿Cuáles son aquellas evidencias de las cuales tú partiste para concluir tajantemente Dios no existe? Que por cierto, cuando tú dices Dios no existe, es una contradicción filosófica, porque cuando tú dices Dios no existe, estás concluyendo que tú eres Dios. Porque para decir Dios no existe, ojo, tú tuviste que haber vivido en toda la historia de la humanidad, en todo el universo, en todos los lugares, en todas partes, al mismo tiempo, lo cual te convertiría en Dios. Tú tuviste que haber estado presente desde el inicio de la creación hasta ahorita, en cada parte del universo, en todas partes, al mismo tiempo, para entonces constatar en todas partes, en todo el tiempo, que en ningún momento, en ninguna parte, en todo el tiempo, viste la mano de Dios, la intervención de Dios, la creación de Dios. Para que tú pudieras estar en todas partes, en todo el tiempo, tendrías que ser Dios. De modo que cuando concluyes Dios no existe, filosóficamente te estás contradiciendo y estás diciendo es que yo soy Dios. Porque yo estuve presente en todas partes, en todo el tiempo, y no vi a Dios, lo cual te convertiría automáticamente en Dios. Cuando el ateo concluye Dios no existe y le preguntas por qué, muchos de ellos, como te dije hace rato, es porque realmente están enojados por Dios. Y cuando les presentas evidencias, argumentos como estos, son capaces, como dice Pablo, de profesar ser sabios, haciéndose necios, con tal de descartar a Dios. Es decir,
presentan cualquier cosa por absurda que sea, siempre y cuando esto demuestre, al menos en su mente, que Dios no existe. ¿Sabes cuál es la réplica a este argumento del principio antrópico? ¿Quieres que te diga cuál es una de las respuestas más aceptadas por la comunidad atea científica para intentar explicar por qué este diseño evidente? Bueno, ellos dicen que no es evidente, que es aparente. Oye, pero ¿cómo? Si mira, aquí están las probabilidades matemáticas para que la vida sea posible. Hay un diseño evidente. Dicen, no, es aparente. Y una de las teorías más aceptadas es la del multiverso. No multiuniverso, multiverso. Que básicamente señala que en el universo que es tan infinito hay múltiples universos que surgen espontáneamente. Haz de cuenta como si hablaras del mar, que este es el multiverso, el megauniverso, y en el mar surgen burbujas todo el tiempo. Y cada una de esas burbujas son diferentes universos paralelos que están surgiendo al mismo tiempo. Y resulta que nos tocó vivir en el universo donde, ¡pum!, de repente una burbuja salió, y es una de las burbujas donde todo estuvo plenamente ajustado para que la vida fuera posible. O sea que si tienes un multiverso, un universo gigantesco, con millones y millones y millones de universos surgiendo espontáneamente, con diferentes leyes, con diferentes parámetros, con las fuerzas ajustadas a diferentes niveles, en alguna de ellas algún día la vida será posible. La pregunta que yo hago es, ¿y qué evidencia tienen de esto? Cuando no conocemos ni siquiera la mayoría de nuestro universo, ¿de dónde concluyen que hay otros millones de universos paralelos y que están surgiendo espontáneamente y en alguno de ellos la vida resulta que nos tocó la fortuna de que la vida aquí fue posible? Y dicen, no, pues ninguna. A duras penas alcanzaron a ver al meteorito este y andan concluyendo que hay miles de millones de universos donde todas estas cosas. Y como te dije hace rato, aunque el universo es muy grande, la mayoría de las galaxias son tan viejas que los planetas no tienen los elementos necesarios para que la vida sea posible. De modo que es una utopía decir, pues seguramente si hay tantas galaxias y tantos planetas, seguramente hay muchas probabilidades de que la vida sea posible. No, tienen ellos ya elementos tan viejos que la vida no es posible porque carecen de los elementos más nuevos que fueron fundidas y mezcladas en las nuevas estrellas que al explotar, ¿verdad? Este es algo mucho más complejo que ojalá que después no te pierdas esta serie que te recomendé de Dios y la ciencia. Pues bueno, mandaron esos elementos a nuevos planetas donde en algún momento pues tuvimos todos los elementos necesarios para que la vida fuera posible. Esto es lo que explica Génesis 1. En el principio dijo Dios sea la luz. Viene esta explosión, pero no había vida todavía. Después es cuando crea la vida en lo más nuevo que creó. Entonces todo aquello lejano que alcanzamos a ver es el inicio de la creación donde no había los elementos necesarios para que la vida fuera posible. Uy, 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 ay, ay, ay. De modo que no es tan fácil como se hace ver, como la gente piensa. No conocemos ni la mitad de nuestro universo y andamos aventurándonos a decir que hay miles de millones más y que en alguno de ellos, o que en el nuestro resulta que la vida fue posible. ¿Qué evidencias tienes? Ninguna, pero es eso o reconocer a Dios. Y tantas cosas que has escuchado tú, tan absurdas, porque no quieren reconocer a Dios. A un Dios que la Biblia nos menciona como un Dios todopoderoso y que ya sea que lo observes a partir de la lectura de la palabra o de ver el universo, no podemos negar que detrás de la creación tiene que haber, como la Biblia dice, un Dios poderoso que creó. No solo creó, ordenó. No solo ordenó, organizó, diseñó y multiplicó todo lo que existe. Concluyo con esto. Cualquier creencia atea no solo tiene que explicar el origen de la materia a partir de químicos inertes, problema número 1. A continuación tiene que explicar cómo esa vida primitiva luego se ordenó. Después cómo se organizó y se multiplicó. Cualquier creencia atea, repito, tiene que explicar el origen, el diseño, la organización y la multiplicación de todo lo que existe. Su única explicación al día de hoy es la casualidad, la cual, como ya vimos, es de acuerdo a la ciencia matemáticamente, absurdamente imposible. Su problema no es que tengan argumentos muy serios y muy sólidos. Su problema, como Pablo dice, es que no quieren reconocer a Dios. Es que quieren seguirse revolcando en sus pensamientos, en sus pecados, en sus ideas. Quieren seguir siendo sus propios dioses y por eso les cuesta tanto trabajo
reconocer que Dios existe. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile conmigo: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta noche, por lo que me has enseñado. Si estaba peleado contigo, hoy quiero hacer las paces y pedirte perdón. Ya no seguir peleando más contigo y ya no seguirme apartando de ti solamente porque hay cosas que no entiendo. Quiero quebrantarme y humillarme y ser humilde y venir a ti y reconocerte en mi vida y pedirte que a través de una relación contigo tú me enseñes todo aquello que no comprendí en su momento que me alejó de ti. Hoy me vuelvo a ti y te doy gracias porque por la obra de Cristo, a pesar de haberte rechazado, a pesar de haberte atacado, tú me permites nacer de nuevo. Y ya no me juzgas porque me ves como la nueva criatura que soy por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Obra en la cual yo creo, sangre que fue derramada, con la cual te pido que me limpies de todo pecado y que vengas a reinar a mi vida. Gracias, Dios, porque nos recuerdas una vez más a través de tu palabra y de tantos argumentos y evidencias que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Porque nos das respuesta como se la diste a Juan en la cárcel. Respuestas no que nos hacen creer, pero sí que fortalecen nuestra fe en tiempos difíciles. Respuestas que nos hacen abrir los ojos, voltear al cielo y recordar cuán grande es Dios. Recordar que tu palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ese Dios omnipotente es el que nos creó y en sus manos está nuestra vida. Así que no tenemos razones para temer. ¿Cómo temer lo que un pequeño virus puede hacer cuando nuestras vidas están en las manos de un Dios tan poderoso como tú? Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Tan tan.